Y vamos a compartir pantalla. ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. Pero estábamos antes de esto, si mal no recuerdo. A ver, ¿me están escuchando? ¿Todo bien? ¿No es cierto? Partimos, ¿ok? A ver, esto que estamos explicando acá, ¿no es cierto? A ver, habíamos estado hablando de la ley de presupuesto, ¿no es cierto? Habíamos primero mirado, qué sé yo, dónde está la ley de presupuesto, digamos, la dirección de presupuesto, qué sé yo, ¿no es cierto? Vimos la presentación en la web, ¿no es cierto?, de cómo se presenta esta cosa, ¿no es cierto? Y habíamos visto algunos informes que se acompañan a la asignación del presupuesto, ¿ok? Lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, es explicar someramente, ¿no es cierto?, cómo está estructurado el presupuesto, ¿no es cierto?, cómo se lee un presupuesto en la práctica, porque de nuevo, ¿no es cierto?, es importante para ustedes cuando si quieren entrar a trabajar, si van a tener que trabajar en la administración pública, ¿no es cierto?, o en entidades vinculadas a la administración pública, ¿ok? Entonces, un poco ese es el sentido que tiene esta descripción, ¿ok? Mira lo que estamos diciendo acá. Ingreso y gasto, ¿no es cierto? Los ingresos y gastos en la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, están clasificados por objeto naturaleza, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ordenamiento. Las transacciones presupuestarias de acuerdo a su origen, en lo referente a los ingresos y a los motivos que se destinan los recursos. En lo que respecta a los gastos, contienen las siguientes divisiones. Subtítulo, ¿ok? El subtítulo, ¿no es cierto?, se refiere a la agrupación. Bueno, esto son desagregaciones, ¿ok? El subtítulo, ¿no es cierto?, se refiere a la partida más grande, ¿no es cierto?, qué sé yo, si estamos diciendo inversiones, si estamos diciendo recursos humanos, si estamos diciendo en ese nivel de agregación. El ítem, ¿no es cierto?, se corresponde específicamente a qué ítem dentro del subtítulo, ¿ok? Aquí más adelante vamos a ver cuáles son algunos de los más relevantes, ¿no es cierto? Después está la asignación, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando normalmente, ¿no es cierto?, de proyectos específicos, ¿ok? Construcción de tal o cual cosa, ¿no es cierto? Es una asignación presupuestaria a un proyecto en específico, ¿ok? Y después está la subasignación, ¿no es cierto?, que es la estructura presupuestaria dentro de la asignación. Es decir, cuánto se va a gastar en inversiones, en recursos humanos, en estudios preinversionales, etcétera, 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 ¿no es cierto? Esas son las subasignaciones dentro de la asignación. Aquí hay un poquito más de detalle. Estos son los subtítulos, ¿no es cierto?, más utilizados en inversión pública, ¿ok?, que son los que tienen que ver con el tema de este curso. Hay otros más, ¿no es cierto?, por supuesto. De hecho, fíjate que son los 29, 31 y 33. ¿Ok? O sea, hay por lo menos 28 para arriba, ¿no es cierto?, que sí, y hay por lo menos unos 10 para abajo, ¿no es cierto?, llegamos hasta el 45, 46, ¿no es cierto?, que son partidas de orden financiero más bien, ¿ok? En lo que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con proyectos, ¿no es cierto?, está esta primera partida, la 29, es la adquisición de activos no financieros, ¿ok? Aquí estamos, ¿no es cierto?, comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes. Aquí lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es comprar, qué sé yo, muebles, es comprar equipamiento, es comprar vehículos, ¿no es cierto?, todo aquello, ¿no es cierto?, que son adquisiciones que no son financieras, ¿ok? Achtung. Aquí empiezan a aparecer cosas, ¿no es cierto?, que hacen diferentes las cosas, ¿no es cierto?, entre la administración privada y la administración pública, ¿ok? En general, las reparticiones públicas no tienen autorización para adquirir activos financieros. No están autorizados a eso. Ejemplo, a la universidad, que si yo le pasan plata, ¿no es cierto?, que si yo ¿cómo se llama esto?, para un proyecto de investigación de CONICYT, ¿no es cierto?, del FNR, lo que sea, ¿no es cierto?, y resulta que el proyecto se atrasó, no puede empezar todavía, o qué sé yo qué, ¿no es cierto?, entonces la universidad podría decidir, bueno, aquí hay varios milloncitos, ¿no es cierto?, pongámoslo en un depósito a plazo mientras tanto, ¿no? O en un fondo mutuo, algo por el estilo. Eso es lo que le enseñaron, de hecho, lo que les han enseñado a ustedes en finanzas, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que gestionar el capital de trabajo, ¿no es cierto?, el efectivo de una empresa, ¿no es así? Porque no tiene sentido que esté en la caja. Bueno, en la administración pública eso no se puede hacer. Está terminantemente prohibido. La gestión financiera, ¿no es cierto?, de las platas públicas, ¿no es cierto?, solo la hace el Ministerio de Hacienda. Y maniobras como esa, ¿no es cierto?, solamente las puede autorizar Hacienda. Nadie más. ¿Ok?
por eso es que lo que nos importa a nosotros es la adquisición de activos no financieros. Como les digo, ¿no es cierto? Aquí se trata, ¿no es cierto?, simplemente, ¿no es cierto?, de equipos, maquinaria o cosas de ese estilo, ¿ok? Por supuesto se trata de activos, ¿ok? Hay una, y como siempre me imagino con contabilidad lo habrán visto este tipo de cosas, aquí hay una línea muy tenue, a veces, ¿no es cierto?, entre lo que es un activo y lo que es un gasto, ¿ok? O sea, si ustedes me dicen, hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, por ejemplo, comprar una cámara fotográfica, ¿no es cierto?, era comprar un activo inventariable, se le ponía logotipo y qué sé yo qué, ¿ok? Hoy día comprar una cámara fotográfica es un activo. La verdad, verdadera, ¿no es cierto?, es que cuesta creerlo. Cuidado con esto, estas son normas que van cambiando con cierta regularidad, ¿no es cierto? Que si hoy día comprar un computador, ¿no es cierto?, el computador se puede depreciar en 2 años, ¿no es cierto?, está muy cerca, ¿no es cierto?, de ser considerado un gasto, ¿ok? Mm, y como eso, ¿no es cierto?, hay ciertas partidas, ¿no es cierto?, que como que se mueven en el límite. Cuidado, obviamente, ¿no es cierto?, comprar corcheteras, ¿no es cierto?, no es comprar activos, ¿ok? Es un gasto. Cuidado con eso, hay un límite ahí en esa cosa. Bien. Después vienen las iniciativas de inversión. De hecho, este nombre iniciativas de inversión, ¿no es cierto?, sustituyó a la palabra proyectos ¿cómo se llama?, en la administración pública, ¿ok? Esencialmente porque ya está internalizado el hecho, ¿no es cierto?, que en realidad una inversión no es solo un proyecto, ¿ok? Eh, y aquí está, ¿no es cierto?, específicamente de qué se trata esto, ¿ok? Comprende los gastos que deben incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a la inversión sectorial de asignación regional, ¿ok? La inversión sectorial de asignación regional son los ISAR, que es una forma, ¿no es cierto?, que toma la inversión pública. Hay muchas otras siglas, ¿no es cierto?, sobre este asunto, que van cambiando con cierta regularidad. No me interesa mucho meterme en ese rollo, ¿no es cierto?, porque ni yo mismo me mantengo al día con ese tipo de cabeza de pescado, ¿no es cierto? Pero en clases anteriores, por ejemplo, que si alguien preguntó por las partidas del Fondo Social, por ejemplo. Los fondos sociales son inversión. En realidad es gasto disfrazado de inversión, para mi gusto. ¿Ok? Los IRAL, ¿no es cierto?, que es lo que estamos haciendo, que también están, los FRIL, perdón, los FRIL, los Fondos Regionales de Inversión Local, ¿no es cierto?, son una partida también, son proyectos ratones, chiquititos, ¿no es cierto?, que se usan más bien para mantención, para reparación y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Hay una línea dura, ¿no es cierto?, grande, ¿no es cierto?, de partidas, ¿no es cierto?, que están un poco disfrazadas de inversión, en mi opinión, ¿no es cierto?, que son más bien gastos que... ya, son proyectos chicos, ¿no es cierto?, que en la práctica, ¿no es cierto?, como no están dentro de los presupuestos o son insuficientes dentro de los presupuestos sectoriales, se pasan a través de inversión. Y como son programas, ¿no es cierto?, también se evita un poco la evaluación de los proyectos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero eso es más bien truco, eso es más bien, como podríamos llamarlo, gimnasia burocrática, ¿no es cierto?, que permite hacer algunas cosas medio raras. Pero, a grosso modo, ¿no es cierto?, en términos bien gruesos, ¿no es cierto?, hoy día se considera inversión, ¿no es cierto?, lo que está acá. Los estudios básicos, ¿no es cierto?, estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Demos una explicación elemental de esta cosa. Básica, ¿no es cierto?, porque vamos a volver a estos temas, ¿no es cierto?, más adelante. Estudios básicos, ¿por qué se considera inversión? Bueno, ustedes tienen que haber estudiado, no sé, todos hicieron evaluación de proyectos, así, evaluación de proyectos nomás, en crudo, ¿no? Sí, pero es que, o sea, como que no nos adentramos así como tanto al desglose del tema. Fue como más superficial, por decirlo de alguna forma. En evaluación de proyectos, fue un poco superficial la cosa. Bueno, todos ustedes Para saben, mí. incluso en contabilidad se ve este tema, en finanzas se ve este tema, ¿no es cierto? Si ustedes, qué sé yo, a ver, instalan una máquina, por decirte algo que sea una máquina complicada, ¿no es cierto?, que si yo instalan un torno, ustedes en contabilidad les dicen, mire, todo lo que es el costo de instalación de la inversión en un torno no es solamente la compra del equipo, ¿ok? El equipo tiene que transportarse, ¿no es cierto?, un equipo pesado, complicado, que es caro llevarlo, ¿no es cierto?, el costo de transporte, ¿no es cierto?, de importación, que todo aquello, ¿no es cierto?, que permite poner el equipo en el lugar donde va a trabajar, ¿no es cierto?, es también parte del costo de la inversión. Todo aquello que signifique instalación, ¿no es cierto?, qué sé yo, soportes, ¿no es cierto?, qué sé yo, también va en la instalación, en el valor del equipo.
todo aquello que signifique capacitación incluso, ¿no es cierto?, para el uso del equipo, ¿no es cierto?, es parte del costo de inversión. Todas esas partidas de gastos se activan, como lo llaman en contabilidad, ¿ok? Todo eso, hasta el momento en que el equipo está funcionando, ¿no es cierto?, es costo de inversión. ¿No es así? Porque son costos necesarios para que el equipo produzca, ¿ok? Ustedes de hecho activan, ¿no es cierto?, en contabilidad, ¿no es cierto?, los costos de puesta en marcha, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan de esa partida, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo ocurre en proyectos. En proyectos, ¿no es cierto?, qué sé yo, ustedes tienen que realizar estudios previos, ¿ok? Y los estudios previos, ¿no es cierto?, son básicamente, y un poco lo que vemos acá, ¿no es cierto?, son compras de certeza. Es buscar información, ¿no es cierto?, que permita hacer viable un proyecto, ¿ok? Entonces, cuando ustedes deciden construir un hospital, por ejemplo, que sea un hospital como el hospital, no sé, o como un embalse, ¿no es cierto?, grandes proyectos como los que han habido en los últimos tiempos en Arica, ¿no es cierto?, todos los estudios previos, ¿no es cierto?, que conducen a la decisión final y a la construcción y a la habilitación de la infraestructura física son parte de los costos de inversión. ¿Ok? Estudios básicos, ¿no es cierto?, es una forma, ¿no es cierto?, de obtener información para inversiones. ¿Ok? Está visto como, desde la administración pública, está visto, ¿no es cierto?, como una inversión, ¿no es cierto?, en información necesaria para la ejecución de proyectos. ¿Ok? Esa es la razón por la cual los estudios básicos están considerados como inversión. O sea, se puede invertir en estudio, en investigación, ¿no es cierto?, que permita, qué sé yo, derivar políticas de inversión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ojo, hacemos la diferencia, ¿no es cierto?, con los estudios preinversionales, ¿no es cierto?, y qué sé yo, estudios de diseño y otras cosas más, ¿no es cierto?, porque esos otros estudios van asociados directamente a los proyectos. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que la entidad que hace la inversión, el gobierno regional, ¿no es cierto?, va a incorporar al costo de la construcción del hospital todos los estudios que se hicieron antes para eso. ¿Ok? Va a incorporar a la inversión del embalse, ¿no es cierto?, todos los costos que se hicieron para los estudios previos, preinversionales, etcétera, 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 que no fueron broma tampoco. ¿Ok? O sea, solo los estudios preinversionales del Chironta, por ejemplo, tuvieron el buen gusto de costar alrededor de unos 3 millones de dólares, casi 4 millones de dólares de la época. O sea, en plata de hoy día, ¿no es cierto?, estamos hablando de alrededor de 2.800 millones de pesos, solo en estudios preinversionales para el embalse Chironta. Esa plata no es broma. Pero esas lucas, ¿no es cierto?, son parte del costo de la inversión en el embalse. ¿Ok? Distinguimos entonces entre estudios básicos, ¿no es cierto?, y estudios preinversionales. Ambos tipos de estudios son partidas de inversión. Solo que los estudios preinversionales, ¿no es cierto?, son estudios que quedan asociados al proyecto. ¿Ok? Los estudios básicos no pueden ser asociados a algún proyecto en particular, ¿no es cierto?, y son considerados inversión independiente, por lo tanto. ¿Ok? Pero son inversión también. ¿Ok? ¿Queda claro el punto, chanchitos? Después, los proyectos, ¿no es cierto?, obviamente, ¿no es cierto?, son inversiones. ¿Ok? O sea, construir una escuela, construir un camino, una plaza, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, todo eso es inversión, obviamente. El problema, ¿no es cierto?, es que muchas veces, ¿no es cierto?, los proyectos, ¿no es cierto?, por sí solos no tienen mucho valor. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, muchas veces los proyectos deben ser acompañados, ¿no es cierto?, de otro tipo de actividades, acciones, que si yo, incluso de otras inversiones asociadas a esto. A ver, digamos, lo obvio, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo, es que si yo, a ver, ejemplo, remodelemos el camino, la ruta 11CH. La ruta 11CH, ¿no es cierto?, por ejemplo, es un camino muy malo, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes ha transitado por esa ruta? ¿Ha ido a Putre, por ejemplo, por carretera? Sí, profe. Todos han ido a Putre, ¿no es cierto? ¿Saben cómo es el camino? Malo, ¿no es cierto? Bueno, por ahí transitan más de 6.000 camiones al año. ¿Cachai? Es un camino peligroso, ¿no es cierto? Que si yo y una ruta internacional, alguien podría decir, mira, hagamos un camino mejor, ¿no es cierto? Hacer un camino mejor, ¿no es cierto? Significa, por ejemplo, que si yo, que en algunos tramos a lo mejor vas a tener que construir un túnel para evitar las curvas, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, vas a querer construir un túnel para hacerlo más recto. En otras partes, ¿no es cierto?, vas a construir puentes, ¿no es cierto?, para evitar quebradas, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido evaluar el proyecto del túnel, por ejemplo, con independencia de lo que haga con el resto del camino? Bueno, no, ¿no es cierto? No. ¿No es cierto? Obviamente el túnel tiene sentido, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, en que tú mejoras el camino también.
O sea, para mejorar la... Profe, ¿Sí? es que yo tenía entendido que al menos antes se había igual tirado así. Alguien quería hacer un proyecto en donde se realizaran túneles para poder, como dices usted, evitar las curvas y todo eso, pero la tierra de esos cerros no es una tierra común. Mm. Es como barro, es una tierra roja que la verdad es que se usa harto en los pueblos. Yo creo Eh, que por eso es que no quisieron y tuvieron que hacer esa ruta y de hecho hay hartas quebradas que se denominan como quebradas de la muerte porque se matan a cada rato. sí, Muy común que mira, hayan accidentes. hay mucho mito urbano respecto a esa ruta. O sea, de hecho, ¿no es cierto? Hay un cuento que dice que en realidad ese camino, ¿no es cierto?, nunca debió haber existido. Que ahí en realidad la ruta que se había proyectado originalmente, ¿no es cierto?, era por la Quebrada del Diablo. ¿Ustedes cachan ese camino que hay en la Quebrada del Diablo? ¿Lo han hecho alguna vez ese camino? Sí, profe, Hay un mito urbano que dice que en realidad el camino hacia Putre, ¿no es cierto?, iba a ir por ahí, pero que habían ciertos intereses, ¿no es cierto?, inmobiliarios que querían que lograron hacer que el camino bajara por el Valle de Utah, o sea, más adentro, y por lo tanto ese pituteo logró que el camino hiciera un montón de curvas y leceras, esto pasara por Conchil y toda esa cosa. Pero sí, efectivamente, ¿no es cierto?, es un camino que tiene, bueno, hace mucho tiempo que está, por ejemplo, en estudio en la ruta costera, ¿no es cierto?, entre Arica y Iquique. También pasa lo mismo que dices tú, ¿no es cierto?, que sé yo, que hay problemas de mecánica de suelos espantosos, ¿no es cierto?, que sé yo, quebrada, suelos de mala calidad, en fin, y la verdad es que nunca se ha podido hacer ese camino. Pero mira, lo que los quiero alertar con esto, ¿no es cierto?, es que fíjense ustedes en el siguiente detalle. No tiene sentido que yo proyecte un túnel solo, aislado, ¿no es cierto?, del resto del camino. ¿Te das cuenta? O sea, si yo quiero mejorar la ruta, ¿no es cierto?, yo tengo que hacer un conjunto de obras, puentes en algunos casos, túneles en otros, ¿no es cierto?, ensanchamientos de vías en otros casos, ¿no es cierto?, que no son independientes entre ellos. ¿Ok? O sea, la rentabilidad que yo le mida al túnel, la rentabilidad social de un túnel, también depende, ¿no es cierto?, de que tú construyas un puente más abajo probablemente. ¿Te das cuenta? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Probablemente, yo creo que ustedes no han visto mucha matemática financiera por lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Pero una de las grandes ventajas que tiene el VAN, ¿no es cierto?, el valor actual neto, es que se le supone aditivo. ¿Ok? Eso significa, ¿no es cierto?, que la rentabilidad de 2 o 3 proyectos, ¿no es cierto?, suman. O sea, yo puedo sumar la rentabilidad de 3 o 4 proyectos, ¿no es cierto?, que están dentro de una misma cartera de inversiones. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? ¿No es cierto? Si yo tengo, no sé, una bomba de benzina, ¿no es cierto?, y tengo un almacén, ¿no es cierto?, y tengo, qué sé yo, no sé, un predio, ¿no es cierto?, agrícola, ¿no es cierto?, y todo eso tiene una cierta rentabilidad, ¿no es cierto? La rentabilidad de mi cartera de inversiones, ¿no es cierto?, es simplemente la suma de esas cosas. ¿Te das cuenta? Siempre y cuando los proyectos sean independientes. Ahí está el truco de este asunto. ¿Te das cuenta? Mencioné, yo tengo un almacén, una bomba de benzina y un predio agrícola. Oye, ¿y si yo pongo el almacén adentro de la bomba de benzina, como un punto copeico o esas cosas, tendrá la misma rentabilidad que si estuviera en otro lado? no. No, ¿cierto? Hay sinergias, hay dependencia, ¿no es cierto? Hay sinergias entre proyectos y eso ocurre mucho también en la inversión pública. Ese es el sentido que tienen los programas de inversión. ¿Ok? Los programas de inversión, ¿no es cierto?, llevan a conjuntos de proyectos, ¿no es cierto?, que son sinérgicos entre ellos. ¿Ok? O sea, que la suma de los proyectos, ¿no es cierto?, da una rentabilidad distinta de la rentabilidad agregada. ¿Ok? Por eso se habla de programas de inversión. ¿Te das cuenta? Listo, ¿está claro el concepto? Profe, ¿Está claro el concepto? Bueno, ahora, lo que ocurre ahora, ¿no es cierto?, es que además le agregamos otro componente un poquito más complicado. Ocurre que las otras actividades no son necesariamente otros proyectos. ¿Te das cuenta? En algunas ocasiones, ¿no es cierto?, ocurre que hay que realizar ciertas actividades, ¿no es cierto?, que no son inversión, ¿no es cierto?, para que el proyecto tenga rendimiento. ¿Ok? Ejemplo, que si yo en Arica hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, se creó una unidad ¿cómo se llama?, para tratar las enfermedades de transmisión sexual, las ETS. ¿Te das cuenta? Bueno, Arica, ¿no es cierto?, tiene una peculiaridad muy rara. Siendo ciudad frontera, puerto,
qué sé yo, con mucha migración y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, aparecen todas las cifras estadísticas, aparecía con todas las cifras estadísticas de contagios de VIH, por ejemplo, muy bajos en relación al resto del país. Muy bajos. Ahora todo el mundo parecía, o sea, tú mirabas las cifras y decías, en Arica, ¿no es cierto?, es el paraíso, aquí no pasa nada. En realidad, lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, era que el servicio, ¿no es cierto?, estaba tan oculto, ¿no es cierto?, por ejemplo, que en realidad había poca consulta. No es que hubieran pocos casos, es que había poca consulta. Había poca detección. Además, como el VIH tiene el estigma social, no sé qué sé yo, que le da a los maricones, no, bueno, sorry. A ver, no, digámoslo en lenguaje políticamente correcto, que le da a personas de mala vida, o algo por el estilo, ¿no es cierto? Entonces tenía un estigma social, lo tiene todavía, de hecho, ¿no es cierto? Entonces la gente como que no se atrevía a consultar, que si yo no conocía cómo eran las condiciones de la cosa, qué sé yo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿no es cierto?, el resultado final de eso era que la gente no se diagnosticaba. ¿Te das cuenta? Para que el programa de transmisión de enfermedades sexuales tuviera efectividad, entonces había que hacer una campaña de difusión, ¿no es cierto?, que no es inversión, había que hacer una campaña de educación, ¿no es cierto?, que tampoco es inversión, ¿no es cierto?, y además aplicar, ¿no es cierto?, recursos de inversión e instalar un consultorio decente, más bien discreto, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, con equipos, con, qué sé yo, con profesionales y toda la cosa. Eso sí era inversión. ¿Te das cuenta? O sea, en este caso, ¿no es cierto?, en ese caso, de ese programa en particular, tenía un componente de inversiones, ¿no es cierto?, y tenía actividades, ¿no es cierto?, que no eran inversión. ¿Ok? Eso da lugar a un programa de inversión, en que en su conjunto se considera inversión, ¿no es cierto?, y se aprueba en paquete. ¿Se dan cuenta? ¿Está más clara la idea de los programas de inversión? ¿O usamos otro Sí, ejemplo profe. un poquito menos dramático que el del SIDA? Igual puede ser otro ejemplo, profe. ¿Uno más? Uno más. Me gusta más. El tratamiento de residuos en Arica, ¿no es cierto?, ha sido también otro caso. ¿Ok? Arica es una ciudad sucia, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que tiene problemas, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, pero hay un montón de estudios, ¿no es cierto?, que han demostrado, ¿no es cierto?, que en realidad lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que como el sistema, ¿no es cierto?, de recolección de basuras en Arica es irregular, ¿no es cierto?, simplemente los vecinos simplemente han llegado al punto en que simplemente no saben cuándo pasa el camión de la basura, ¿no es cierto?, ni dónde están los lugares con donde hay que depositar la basura, no saben nada, ¿no? Como hay poco material rodante, que si yo quiero, ¿no es cierto?, entonces es un solo camión de basura, ¿no es cierto?, el que pasa y que recoge cualquier basura. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando en la actualidad, ¿no es cierto? O sea, si nosotros queremos mejorar la limpieza de la ciudad, ¿no es cierto?, te estoy hablando de hace unos 6 o 7 años atrás, ¿no es cierto?, en que se formalizó este programa, ¿no es cierto?, lo que tú tienes que hacer, ¿no es cierto?, es invertir. Tienes que renovar la flota de camiones, ¿no es cierto?, tienes que aumentar el número de camiones, pero especializados en cierto tipo de basura, ¿no es cierto?, si queremos que la gente pueda reciclar. ¿Te das cuenta? O sea, si nosotros queremos tener un tratamiento eficiente de la basura, ¿no es cierto?, la gente tiene que hacer selección de la basura que elimina. ¿Te das cuenta? La tiene que separar los vidrios, qué sé yo, de los plásticos, de la materia orgánica, de los papeles y cartones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tienen que separar, ellos mismos tendrían que separar la basura. Para que eso tenga sentido, ¿no es cierto?, tiene que haber camiones diferentes que saquen los distintos tipos de basura. ¿Te das cuenta? Además, tiene que ocurrir, ¿no es cierto?, que la gente sepa y que se cumpla, ¿no es cierto?, cuándo pasa el camión de los vidrios, cuándo pasa el camión de la basura orgánica, cuándo pasa el camión de los plásticos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Y además tiene que promover el reciclaje, ¿no es cierto?, darle valor para las personas. ¿Te das cuenta? Falta cultura para hacer esas cosas. Ah, ¿qué En pasó? otros lados sí funciona. Es Bueno, que sí. en otros lados se ve, profe, o sea, hay gente que ya está tan acostumbrada a hacerlo que es como más consciente, pero en Chile hasta tiran cosas en la calle y les da lo mismo. Es como tan... Está el basurero al lado y tiran la cuestión en el suelo igual. Para mí eso es pura cultura. Es que no es solo cultura. A Bueno, ver, yo mal tuve la educados, suerte, man. yo tuve la suerte de vivir en Europa, ¿no es cierto? Y te diría, ¿no es cierto?, que aquí nos falta que las autoridades también se pongan las pilas en una cosa como esta. Como lo que te decía, por ejemplo, la irregularidad en el retiro de residuos domiciliarios, ¿no es cierto?, redunda en que finalmente la gente no tenga idea de cuándo pasa el camión y cuándo no.
Entonces saca la basura cuando está lleno el basurero y punto, y se acabó la historia. ¿Te das cuenta? O sea, pero ¿cómo solucionáis eso? Haciendo retiros regulares que se cumplan, programados. O sea, el camión va a pasar a las 6 de la tarde los días martes, miércoles y jueves, por cierto, cualquier cosa, y que eso se cumpla. Si eso se cumpla, entonces la gente se acostumbra, ¿no es cierto?, a que al día y hora en que tiene que sacar la basura. Pero si no se cumple, o sea, no le podéis decir a la gente que mire, que va a salir a buscar el camión de la basura, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo. ¿Te das cuenta? Que si yo, seleccionar la basura, hasta en la universidad se ha hecho, si ustedes se han visto, ¿no es cierto?, en la misma universidad, ¿no es cierto?, los que han tenido la suerte de ir a la universidad, ¿no es cierto?, en los últimos años, te das cuenta, ¿no es cierto?, que en varias partes de la universidad, ¿no es cierto?, hay carros de basura, ¿no es cierto?, que de distintos colores, amarillo, azules, verdes, ¿no es cierto?, que se supone, ¿no es cierto?, que eran, o rojo, ¿no es cierto?, no sé qué color, que se supone que eran para que la gente depositara los distintos tipos de basura en distintos tipos de tarros. ¿Te das cuenta? Y cuando empezó esta cosa, ¿no es cierto?, mucha gente lo hacía. Los envases plásticos los echaban en un tarrito, ¿no es cierto?, qué sé yo, los papeles y cartones los echaban en otro, qué sé yo, hasta ahí estaba el juego. Claro que después cuando se llevaban la basura, ¿cachai?, que venían los viejos de la basura, ¿no es cierto?, y volcaban todos los carritos en un mismo contenedor. Y lo echaban todo al mismo camión. Entonces la gente se dio cuenta que eso era una tontería, porque no tiene ningún sentido. O sea, si tú tenés distintos contenedores para distintos tipos de basura, pero después el camión de basura va y mezcla todo, entonces estáis puro tonteando nomás. Fíjate, ¿no es cierto?, que en esos años, ¿no es cierto?, hace varios años atrás, ¿no es cierto?, como te digo, se diseñó un programa, ¿no es cierto?, de recolección de residuos, ¿no es cierto?, que consideraba todas esas partidas. ¿Te das cuenta? El programa, ¿qué es lo que requería? Cambio de la flota de camiones, inversión. ¿Te das cuenta? Necesitáis camiones especializados en el retiro de ciertos tipos de basura. A ver, en Europa, ponte tú, qué sé yo me acuerdo de haber visto, qué sé yo, a ver, por ejemplo, los envases de vidrio, por ejemplo, tenían un contenedor que era como una campana grande, ¿no es cierto?, que tenía un hoyo redondo. De esa manera, ¿no es cierto?, la gente se obligaba, ¿no es cierto?, a echar cosas, a echar solamente las botellas ahí. ¿Te das cuenta? Si tenías un contenedor con una tapa, ¿no es cierto?, te echaban cualquier cosa. Pero si tenías un hoyo redondo, ¿no es cierto?, entonces la gente echaba solamente botellas en ese lugar. ¿Te das cuenta? Ese contenedor con forma de campana tenía como un ganchito arriba, ¿no es cierto? Entonces el camión que retiraba los vidrios, ¿no es cierto?, lo que hacía, ¿no es cierto?, era que tenía una gruita, una pluma, ¿no es cierto?, que levantaba la campana desde arriba, ¿no es cierto?, la ponía sobre el camión y abría una tapa por debajo y caían puros vidrios. Ese era un camión especial para el retiro de vidrios. ¿Te das cuenta? El camión que retiraba, ¿no es cierto?, qué sé yo, desechos orgánicos, por ejemplo, era un camión hermético. ¿Te das cuenta? Pero ese camión era un camión más chico, ¿no es cierto?, que pasaba todos los días. Obvio, la materia orgánica tú no la podés dejar descomponerse durante varios días. Ese camión más chico, ¿no es cierto?, era parecido, ¿no es cierto?, a los camiones de basura que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, pero el contenedor de desechos orgánicos, ¿no es cierto?, era un contenedor, ¿no es cierto?, que tenía como una pisadera, como un pedal, digamos, ¿no es cierto?, en que la gente pisaba esa cosa y abría una tapa arriba. Era un contenedor hermético, o sea, de ahí no salía mal olor, ¿no es cierto?, ni era una pestilencia, ¿no es cierto?, metida en la esquina de una casa. Contenedores de desechos orgánicos habían en todas las cuadras. Todas las cuadras de las ciudades que yo vi, ¿no es cierto?, tenían un contenedor de desechos orgánicos. De nuevo, porque la gente, ¿no es cierto?, qué sé yo, si tú, no sé, tenís una bolsa llena de cáscara de tomate, de sandía, pedazos de lechuga y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, no va a andar con esa pestilencia, ¿no es cierto?, caminando, no sé, 4 o 5 cuadras, ¿no es cierto?, para ir a botarla. ¿Qué significa eso? Que cada tipo de residuo tiene un tratamiento distinto. Eso significaba, ¿no es cierto?, que había que tener campañas de educación. ¿Te das cuenta? Y había que invertir además, ¿no es cierto?, en el tratamiento de esos, de esos distintos tipos de residuos. ¿Te das cuenta? Máquinas chipeadoras para los plásticos, ¿no es cierto?, qué sé yo, producción de biogás, ¿no es cierto?, para el caso de los residuos orgánicos, ¿no es cierto?, qué sé yo, todo eso eran actividades conjuntas. Todo eso en su conjunto, ¿no es cierto?, muchas de esas actividades, ¿no es cierto?, no eran inversión. Lo que era educación, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, no era inversión. Pero estaba todo dentro de un mismo programa. ¿Se dan cuenta? Es un mismo programa porque conduce a un mismo objetivo. Vamos a ver más adelante la coherencia interna de los proyectos.
Esa es la lógica, ¿no es cierto?, de los programas de inversión. ¿Queda más claro ahora la idea, muchachos? Estoy comparando con Europa, pero afortunadamente, ¿no es cierto?, hace varios años atrás, ¿no es cierto?, se pensó en algo parecido a esto para el caso de Chile. Eso quedó en bypass, ¿no es cierto? Yo no he escuchado hablar nunca más del tema, ¿no es cierto? Parece que al actual gobierno se le anduvo olvidando, ¿no es cierto?, que existían cosas como esa, ¿no es cierto? Y por lo tanto esa cuestión no ha avanzado nada que yo sepa. De hecho, cuestión de mirar a Arica, ¿no es cierto?, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que la cuestión de los residuos no parece ser una prioridad muy relevante para la municipalidad, digamos. me da la impresión. Ya, ¿está claro? Al menos sí se entendió, profe. Por lo menos se entiende, ¿no es cierto?, de qué se trata eso. Sí. De lo que es un programa. Ojo, los programas de inversión a veces, ¿no es cierto?, son también construidos o desarrollados para simplificar un poco la pega. ¿Ok? Para simplificar la pega. Ejemplo, qué sé yo, en el caso de áreas verdes, por ejemplo, en muchas ciudades de Chile, ¿no es cierto?, se han hecho programas de deforestación y de áreas verdes. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Se sabe, ¿no es cierto?, que las ciudades necesitan áreas verdes, necesitan zonas de esparcimiento, qué sé yo, lugares donde ir a pasear y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Porque la gente que vive en departamentos, ¿no es cierto?, que si yo no pisa el suelo, ¿no es cierto?, durante toda su vida, que si yo, por un montón de razones, ¿no es cierto?, que son del tipo arquitectónico, ¿no es cierto?, de salud mental, de un montón de cosas más, ¿no es cierto?, todas las ciudades necesitan áreas verdes. Incluso hay estándares, ¿ok? Estándares, ¿no es cierto?, de la cantidad de áreas verdes, ¿no es cierto?, por habitante que debiera haber en una ciudad. ¿Te das cuenta? Arica no tiene problema en eso. Espero respuesta a eso. ¿No tiene problemas, Arica? Arica siempre tiene algún problema. Lo que ocurre en Arica, ¿no es cierto?, es que hay un mix de cosas, ¿no es cierto? En realidad lo que está designado como áreas verdes muchas veces en el caso de Arica, en realidad son tierrales, ¿no es cierto?, son sitios eriazos, que quedan metidos en medio de la ciudad, ¿no es cierto?, y se supone que son área verde, que tienen tanto de verde como yo de japonés, más o menos, ¿ok? Pero por lo menos están reservados para eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿no es cierto?, nos faltan los genios, ¿no es cierto?, que te dicen, oye, ya, pues hagamos un parque acuático, ¿ok? De hecho, Arica, ¿no es cierto?, cuando se diseñó, ¿no es cierto?, en su principio tenía hartas áreas verdes, ¿no es cierto? Una de las grandes áreas verdes que tenía era el Parque Centenario, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto?, puede ser una solución interesante, ¿no es cierto? O sea, un gran parque bonito, qué sé yo, grande, ¿no es cierto?, toda la cosa. El problema que tiene eso, ¿no es cierto?, es que en realidad, en muchos casos eso es como no tenerlo. Porque la gente, qué sé yo, una persona que vive, no sé, qué sé yo, en Cerro La Cruz, por decirte algo, ir a pasear al parque, ¿no es cierto?, le significa tomar una micro, o tomar un auto, un colectivo, ¿no es cierto?, que si ir al Parque Centenario, ¿no es cierto?, significa media hora de viaje en locomoción colectiva. ¿Te das cuenta? Los urbanistas, ¿no es cierto?, han desarrollado, ¿no es cierto?, un concepto, ¿no es cierto?, en que el área verde debería estar más cerca de la casa, de las personas. No es que las personas vayan a las áreas verdes, ¿no es cierto?, sino que las áreas verdes vayan donde están las personas. ¿Ok? Ahí aparecen, ¿no es cierto?, que si yo, los conceptos de plazas vecinales, ¿no es cierto?, de plazas de bolsillo incluso, ¿no es cierto?, que son áreas verdes, ¿no es cierto?, pequeñas e integradas, ¿no es cierto?, al espacio urbano. ¿Ok? No sé si ustedes han ido a Santiago. En Santiago hay varias de esas plazas de bolsillo que le llaman. ¿Ok? O sea, qué sé yo, en una esquina, ponte tú, qué sé yo, donde hay, qué sé yo, un edificio que tiene algún corte que permite, ¿no es cierto?, qué sé yo, desarrollar una plaza, ¿no es cierto?, se arma una plaza con, qué sé yo, con jardineras, con plantitas, qué sé yo, qué, con asientos, con bancos, ¿no es cierto?, no mucho. Una cuestión, una plaza de esquina. Le llaman plazas de bolsillo, de hecho. ¿Ok? Que sirven para los mismos propósitos, ¿no es cierto?, y que están accesibles para toda la gente, ¿no es cierto?, que vive alrededor. ¿Te das cuenta? Bueno, si tú tienes un programa de áreas verdes, ¿no es cierto?, por ejemplo, puedes decidir, mira, si yo Arica, ¿no es cierto?, va a necesitar plazas de bolsillo, plazas comunales, ¿no es cierto?, y un parque. ¿Te das cuenta? Bueno, tú puedes hacer un solo diseño para las plazas de bolsillo, un diseño para las plazas comunales, para las plazas de barrio, y un diseño, ¿no es cierto?, para el parque. Y eso significa, ¿no es cierto?, que no tienes que estar haciendo un diseño para cada plaza, que no se justifica tampoco muchas veces. ¿Te das cuenta? Entonces, el programa de inversión en ese caso, ¿no es cierto?, en realidad no es más que una simplificación de un tipo de inversión, ¿no es cierto?, que se requiere a una escala parecida. ¿Ok? Un ejemplo exitoso de eso, un poco
pues, para que no hablar de puras frustraciones, ¿no es cierto?, es el caso de la Junji, en el gobierno anterior. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, qué sé yo, un programa, ¿no es cierto?, qué sé yo, que ha tenido mucha importancia, que se ha desarrollado muy bien, qué sé yo, que ha crecido mucho, son los programas de apoyo a los niños, ¿ok? Durante los primeros años, ¿no es cierto?, del 2006 para adelante, ¿no es cierto?, se desarrolló el programa Chile Crece Contigo, ¿no es cierto?, y se construyeron muchísimos jardines infantiles, ¿ok? Con la experiencia del primer gobierno, ¿no es cierto?, de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, en este caso, se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad no era tan fácil llegar y construir jardines infantiles, ¿ok? Se demoraron muchísimo. Se construyeron muchos jardines infantiles, pero costó mucho, ¿ok? De hecho, no se alcanzaron las metas que se habían propuesto originalmente en el gobierno. En el segundo gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, lo que se hizo, ¿no es cierto?, fue construir, ¿no es cierto?, fueron programas, ¿no es cierto?, de inversión en jardines infantiles. Y lo que ocurría ahí, ¿no es cierto?, era que desde una unidad central, ¿no es cierto?, en Santiago se entregaban, ¿no es cierto?, los diseños, ¿no es cierto?, para jardines infantiles que eran estándares, que eran iguales para todo Chile. De nuevo, te ahorrabas mucho tiempo de estudio, ¿no es cierto?, de diseño, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, un montón de cosas más, ¿no es cierto?, y simplemente aplicabas un gran programa de construcción de jardines infantiles. Un programa de inversión en jardines infantiles. Entonces, lo único que tú tenías que hacer, ¿no es cierto?, era localizar el lugar donde instalarlo, ¿no es cierto?, y adaptar, ¿no es cierto?, el diseño general básico, ¿no es cierto?, a las circunstancias que pudieran haber en el lugar. Nada más que eso. ¿Te das cuenta? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que si yo, durante el gobierno anterior se construyeron un montón de jardines infantiles. En Arica, ¿no es cierto?, se duplicó la capacidad de atención de preescolares, ¿no es cierto?, en 4 años, ¿no es cierto?, respecto de todo la que había hasta ese minuto. O sea, la capacidad para atender cabros chicos, ¿no es cierto?, preescolares en Arica, ¿no es cierto?, se duplicó respecto de lo que había en toda la historia de Arica, en 4 años. Y eso se hizo gracias a este tipo de estructuras de programas de inversión. ¿Ok? Ustedes son muy niños para valorar mucho esas cosas, diría yo. Ninguno de ustedes tiene hijos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene hijos preescolares? ¿No? No, profe, estamos chiquitos. Todavía son guaguas. Bueno, pero ahí tienen un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de un programa exitoso, bien hecho, ¿no es cierto?, qué sé yo, y que permitió resultados muy buenos. ¿Te das cuenta? Infortunadamente, ¿no es cierto?, qué sé yo, iniciativas como esas no tienen continuidad, y no sé por qué. O sea, con los cambios de gobierno muchas veces cambian autoridades, qué sé yo, ponen gente que no tiene mucha experiencia, ¿no es cierto?, qué sé yo, apitutados y cosas del estilo. Y hoy día, que yo sepa, ¿no es cierto?, durante el actual gobierno no se ha construido ningún jardín infantil nuevo aquí en Arica, por ejemplo, a pesar de que todavía falta muchísimo. ¿Ok? Bien, el 33, ¿no es cierto?, es el otro capítulo, ¿no es cierto?, el otro subtítulo, ¿no es cierto?, más muy utilizado en inversión. Aquí, ¿no es cierto?, están los desembolsos financieros que no suponen la contraprestación de bienes o servicios destinados a gastos de inversión o a la formación de capital. ¿Qué significa esto? Ya, se leyó la explicación que está ahí, ¿no es cierto? Yo a veces me apuro y no sé por qué, digamos, pero bueno. Ahí está. ¿Qué significa esto? Esto significa, ¿no es cierto?, que este subtítulo 33 permite una cosa muy curiosa. Permite, ¿no es cierto?, que, a ver, supongamos que si yo la construcción de una plaza, por ejemplo, ¿ok? El que financia la plaza, ¿no es cierto?, es el gobierno regional. Supongamos que este es un proyecto que se le presentó al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿no es cierto?, qué sé yo, obtuvo su recomendación social, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, y el gobierno lo aprobó, y aprobó el financiamiento de la plaza. Una opción, ¿no es cierto?, es que el propio gobierno regional construya la plaza. ¿Se da cuenta? O que se lo encargue al MOP o algo por el estilo, ¿no es cierto?, y construya la plaza. Pero otra posibilidad que tiene, ¿no es cierto?, según este subtítulo, ¿no es cierto?, es que le pase la plata a la municipalidad, porque ellos son los administradores de los espacios públicos urbanos, como de copo, ¿no es cierto? Eso suena como obvio. Entonces, esta transferencia de capital se usa para esa figura. ¿Ok? Al gobierno, lo que hace la entidad financiera, en este caso, ¿no es cierto?, es que en vez de construir o de realizar la inversión directamente, ¿no es cierto?, lo que hace es que le pasa la plata a la unidad que está postulando el proyecto, ¿no es cierto?, y ellos construyen y hacen todo lo que tengan que hacer. ¿Te das cuenta?
Para ese propósito, ¿no es cierto?, la plata sale, ¿no es cierto?, por este subtítulo presupuestario, el 33, las transferencias de capital. ¿Estamos claros? Y aquí empezamos la sección pelambre. ¿Les parece? Aquí pelamos. Esta cuestión, Pelamos. aquí pelamos un poquito. Aquí entramos a la sección centro madre. Este subtítulo tiene algunos riesgos, ¿ok? Y suele usarse con cierta suspicacia, ¿ok? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que las entidades, ¿no es cierto?, que les pasáis la plata, ¿no es cierto?, se funden con las lucas, ¿no es cierto?, qué sé yo, queda poco claro cómo se construye, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La Contraloría casi siempre tiene atados con esta figurita. Ejemplo palpable, al hueso, ¿no es cierto?, lo que pasó con el parque acuático. El parque acuático de Waldo Sancán. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes probablemente eran muy chicos y a lo mejor no estaban muy preocupados de esto, pero Waldo Sancán fue un alcalde de Arica, ¿no es cierto?, que llegó a la municipalidad, ¿no es cierto?, diciendo que él iba a construir un gran parque acuático para los niños de la ciudad, ¿no es cierto?, el Parque Centenario. ¿Ok? Un proyecto gigantesco, ¿no es cierto?, que costaba 7.000 millones de pesos. ¿Ok? El proyecto no convencía a nadie, ¿no es cierto?, porque de nuevo estaba en esta lógica del parque, del Central Park, ¿no es cierto?, que sé yo, un parque grande puesto en un rincón de la ciudad, como que no, como que había mucha gente como que no. El costo operacional que se proyectaba en ese parque, ¿no es cierto?, era gigantesco, ¿no es cierto?, entonces no se veía cómo la municipalidad iba a mantener un parque en esas condiciones, en fin, tenía un montón de objeciones, ¿ok? Waldo Sancán cateteó, ¿no es cierto?, y molestó y jorobó con su parque, ¿no es cierto?, llegó a hablar hasta con la Presidenta de la República, ¿no es cierto?, hasta que finalmente consiguió que le aprobaran el parque. Entonces, ¿no es cierto?, en el gobierno regional dijeron, ya, bueno, hagamos el parque, hallemos el parque. Y entonces, ¿no es cierto?, dijeron, se lo encargaremos entonces al MOP que haga esta cuestión, o al MIMBU, ¿no es cierto?, que son los que hacen normalmente parques y qué sé yo, plazas y cosas de ese estilo. MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no es cierto?, Servio, ¿no es cierto?, podría haber construido ese parque. De hecho, el Parque Centenario está en un terreno, ¿no es cierto?, que pertenece al Servio, al Servicio de Vivienda y Urbanismo. ¿Okay? El dueño del Parque Centenario es el Servio. Segunda gran pelea, ¿no es cierto?, la municipalidad no quería que le construyeran el parque, quería construir ella el parque. O sea, quería que le pasaran la plata. Por el subtítulo 33. Otro escándalo, ¿no es cierto?, de nuevo, otra pelea, ¿no es cierto?, finalmente Waldo Sancán logró que le pasaran la plata a la municipalidad. Y el resultado está a la vista. Se le alcanzaron a pasar, según lo que recuerdo, alrededor de 3.500 millones de pesos, ¿no es cierto?, sin ningún avance visible. O sea, se fundieron con las lucas. El resultado de eso, ¿no es cierto?, fue que finalmente, ¿no es cierto?, no le pudieron seguir aprobando las transferencias de capital, ¿no es cierto?, qué sé yo, después de que no habían informes, de que no había avance de obras, de que estaba la pelotera, estaba la pate pollo, ¿no es cierto?, finalmente decidieron suspender el proyecto, ¿no es cierto?, y le pidieron la plata de vuelta a la municipalidad, ¿no es cierto?, y ahí se descubrió que ni piñi, que no estaban nada las platas, ¿no es cierto?, que según ellos las platas estaban bien gastadas, que se habían gastado todas, y que se desaparecieron. Claro. Bien gastado. Estaban bien gastadas, claro, por supuesto. Sí. En autos, en viajes, en todo, menos en la ciudad. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que pasa cuando se hacen transferencias de capital. ¿Okay? O sea, que esto requiere mucha confianza entre las instituciones públicas, no sé qué sé yo, porque terminan muy mal. ¿Okay? Waldo Sancán, ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Waldo Sancán fue destituido finalmente, ¿no es cierto? Salió y estuvo algunos años en la cárcel de Hacha, ¿no es cierto? Por ladrón. Y finalmente otro alcalde se tuvo que hacer del muerto ese, ¿no es cierto?, en que tenía que ver cómo le devolvía la plata al gobierno regional. Porque como los gastos habían sido rechazados, ¿no es cierto?, había que devolver la plata al gobierno regional. Pero todavía se encontraban con un parque en que se dedicaron a demoler lo que había, ¿no es cierto?, y no alcanzaron a construir nada. Demolieron las canchas de tenis, los skate parks, ¿no es cierto?, y un montón de cosas más que habían ahí, y no alcanzaron a construir nada. Entonces te quedaste con un hoyo en el Parque Centenario y con una deuda millonaria. Genial, ¿no? Eso se llama buen resultado. Bueno, a ver, las transferencias de capital, ¿no es cierto?, se toman de una manera un poco sospechosa. En muchos casos se utilizan, ¿no es cierto?, porque en realidad no tienen hay instituciones que son seriecitas.
La UTA, por ejemplo, casi siempre le pasan la plata, porque normalmente la UTA cuando se compromete a hacer algo, lo hace. ¿Okay? Han habido malas experiencias, ¿no es cierto? Pero malas experiencias que son justificadas, es decir, hubieron problemas con los proyectos, problemas objetivos, qué sé yo, ¿no es cierto? En el caso del complejo deportivo, por ejemplo, de la UTA, ahí hubieron problemas de verdad, ¿no es cierto? Y ahí eso no terminó muy bien, digamos, pero nadie culpa a la UTA, ¿no es cierto?, de mal uso de los recursos, ni que se chorearan la plata, ni nada que se le parezca. ¿Te das cuenta? Bueno, transferencia de capital, ¿no es cierto?, es una manera en que se pueden financiar las inversiones. O sea, que administrativamente se pueden procesar los presupuestos de inversión. ¿Ok? ¿Estamos claros, chanchitos? ¿Sí? Sí, profe. Aquí entre medio, entre el 29 y el 30, y el 31 falta uno, y aquí falta otro del 32. No los vamos a ver, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido. El subtítulo 32, ¿no es cierto?, se refiere a préstamos, préstamos préstamos o anticipos, se llama esa cosa. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de que en realidad son partidas de inversión, ¿no es cierto?, pero son inversión con responsabilidad, por ejemplo, ¿ok? O sea, a ver, cuando se inicia una obra, que es una obra muy grande, ¿no es cierto?, que si yo, el gobierno entrega un anticipo de plata que está garantizada con una boleta. Eso es un préstamo. Contablemente se trata como un préstamo. Como que el gobierno le prestó plata al contratista para que inicie la obra. Contablemente aparece con un subtítulo 32, ¿no es cierto?, que se llama préstamos o anticipos a terceros. ¿Ok? Bueno, no vamos a contar lo que no está aquí. Reitero, ¿no es cierto?, vamos a concentrarnos, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con inversiones. ¿Ok? Sigamos. Bueno, aquí hay una explicación más directa, ¿no es cierto?, de lo que habíamos explicado con palabras, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, está el subtítulo, adquisición de activos no financieros, por ejemplo, el caso de una compra de un activo, de un bien, ¿no es cierto? Adquisición de activos no financieros lo decide el GORE, ¿no es cierto?, el gobierno regional, ¿no es cierto? Ítem, aquí está. Terrenos, edificios, vehículos, mobiliarios, otras máquinas y equipos informáticos, programas informáticos, otros activos no financieros. Tienen clasificación por ítem. ¿Ok? ¿Estamos? Clasificación por ítem. ¿Ok? Asignación, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Ok? Y las subasignaciones no las tengo nada, no importa. ¿Ok? Ahí son con nombre y apellido, ¿no es cierto? Eso ya está dentro del sistema de compras públicas. Aquí hay una advertencia. Cuidado, ¿no es cierto? Porque estas son cuestiones más de corte administrativa, ¿no es cierto? Pero el subtítulo 29 se utiliza cuando el ítem no es parte de un proyecto de inversión. ¿Ok? Ejemplo, si tú habilitas, qué sé yo, un campo deportivo, por decirte algo, ¿no es cierto? El campo deportivo, ¿no es cierto?, le trae, ¿no es cierto?, no solamente la construcción, ¿no es cierto?, qué sé yo, o sea, no sé, qué sé yo, habilitáis una multicancha, por decirte algo. Como se hizo, de hecho, ¿no es cierto?, en algunos gobiernos anteriores. La multicancha le trae, digamos, equipamiento deportivo, le trae mallas para el tenis, le trae mallas para los arcos de fútbol, le trae arcos de fútbol que son móviles, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Esos son equipos. Normalmente, ¿no es cierto?, tú los comprarías como un subtítulo 29, ¿no es cierto?, a compra de activos no financieros, ¿ok? Pero cuando está dentro de un proyecto, ¿no es cierto?, que es subtítulo 31, ¿no es cierto?, un proyecto de habilitación, construcción de un complejo deportivo, ¿no es cierto?, esos artículos pasan dentro como asignación dentro del mismo proyecto. ¿Ok? Cuidado con eso, son cuestiones más bien de corte administrativo y contable, ¿no es cierto?, que bueno, que ustedes más adelante, ¿no es cierto?, si trabajan en este tema, ¿no es cierto?, le van a encontrar mucho sentido, porque ahí la gente se pierde muchísimo. ¿Okay? Yo mismo, cuando entré a hacer PLAC, ¿no es cierto?, alegaba un montón de cosas, ¿no es cierto?, porque, bueno, en fin, ya, ok. El caso de las iniciativas de inversión, aquí está, ¿ok? De inversión, ¿no es cierto?, puede ser estudios básicos, proyectos o programas de inversión. ¿Ok? Todas estas cosas están dentro del subtítulo 31. ¿Ok? Aquí están las asignaciones y tampoco tenemos subasignaciones porque es una lata. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aquí estamos hablando de gastos administrativos, consultoría y qué sé yo, de todo tipo, con gastos administrativos de todo tipo, qué sé yo, ¿no es cierto? A ver, gasto administrativo. La partida de gastos administrativos, ¿no es cierto?, se utiliza mucho en proyectos, ¿ok? Y ahí la razón de eso, ¿no es cierto?, es que para
para gestionar un estudio básico, necesita inversión, ¿no es cierto? Hay un montón de gastos, ¿no es cierto?, que son menores muchas veces, ¿no es cierto?, pero que no dejan de ser, o sea, que no cualquier institución las tiene, ¿no es cierto?, disponibles para gastarlas. Ejemplo, que si yo llamara a una licitación pública, ¿no es cierto?, supone publicidad, ¿no es cierto?, en los diarios, supone que si yo conformar equipos de evaluación, ¿no es cierto?, tiempo de gente, ¿no es cierto?, que si yo, y un montón de cosas más, ¿no es cierto?, que tiene que pagarlos alguien. Esos gastos administrativos son activables, son parte de la inversión, pero son gastos administrativos, ¿no?, que conducen al proceso. Las consultorías, ¿no es cierto?, así como los estudios, ¿no es cierto?, son también parte del proceso, ¿ok? Muchas veces, ¿no es cierto?, se tiene que incurrir incluso en consultorías para la evaluación de proyectos, ¿ok?, o para la evaluación de ofertas, porque son complejas, ¿no es cierto?, que si yo revisar la oferta que haga una empresa constructora para construir el hospital, ¿no es cierto?, eso necesita una consultoría externa, la revisión de la oferta, ¿ok? En fin, aquí hay un montón de partidas, ¿no es cierto?, que pueden sonar raras, ¿no es cierto?, a veces, ¿no es cierto?, pero que son necesarias y que están incorporadas dentro del proyecto. Cuidado con esto. Esto significa, ¿no es cierto?, que normalmente la institución pública, ¿no es cierto?, que gestione bien sus proyectos, ¿no es cierto?, no necesita poner ni un peso para realizarlos. Es una de las razones por las cuales se le critica mucho a algunas reparticiones, a algunas instituciones locales. Porque en realidad, ¿no es cierto?, ellos no deberían necesitar, ¿no es cierto?, a ver, que si yo, el caso de las municipalidades rurales, gran parte, si tú le preguntas a un alcalde de una municipalidad rural por qué no hace proyectos, por qué no invierte plata, no se te va a decir que lo que pasa es que nosotros no tenemos cuadros profesionales competentes para hacer proyectos, porque somos pobres, porque somos chicos, etcétera, etcétera. La verdad verdadera es que ellos no necesitan nada de eso. Ellos podrían perfectamente, ¿no es cierto?, postular, que si yo, incluso, ¿no es cierto?, de hecho existe financiamiento para eso, ¿no es cierto?, para desarrollar planes de desarrollo estratégico, los PLADECOS, que se los haga una consultora externa. Ellos no ponen nada, no tienen por qué poner nada. Pueden contratar estudios básicos, pueden contratar estudios preinversionales. La verdad de las cosas, ¿no es cierto?, es que no lo hacen porque son bastante ineficientes. ¿Ok? Porque las partidas de inversión permiten financiar prácticamente todos los costos asociados a un proyecto. Todos. Desde la idea para adelante. ¿Ok? Achtung. Los de ustedes que tengan intenciones políticas, ¿no es cierto?, por ejemplo, esto es súper útil. No necesitan tener una gran municipalidad, no necesitan tener una gran repartición pública para postular proyectos y para ganar proyectos. ¿Estamos, chancho? Profe, ¿Mm? ahí ¿Sí? puede ser un ejemplo de buena gestión, por ejemplo, la Municipalidad de Putre, ¿Mm? que ahora último se adjudicó, bueno, creo que es la municipalidad de la región que más ha ejecutado recursos Uh-huh. con el tema del complejo deportivo y el APR Zapagüira y el Paseo Peatonal O'Higgins, bueno, entre muchos otros más, pero como los más emblemáticos. Así es. Y claramente una municipalidad pequeña, o sea, entre comillas, pero Sí, pues bueno, chico, es un enano, pues, Putre. Putre es una claro, municipalidad muy igual, chica. y he gestionado mucho, digamos. Así es, efectivamente. Yo te diría, en Yo Arica, ¿no es conozco, cierto?, ha tenido periodos, ¿no es cierto?, han habido periodos buenos, ¿no es cierto?, en Camarones, por ejemplo, y en Putre. Pero así como han yo tenido conozco, buenos las dos, ¿no es cierto?, también han tenido re malos. O sea, que si yo, claro, el tiempo cuando estuvo Ángelo Carrasco, ¿no es cierto?, en Putre, fue, pero putrefacto. O sea, no, qué feo lo que estoy diciendo. No estuvo muy no, bueno. sí. Estuvo malito. Profe, yo conozco al director de Secoplan, creo que este igual lo debe ubicar, Patricio Negrón. El patonero, sí, claro, claro que lo Claro. conozco. Estuve hablando con él, pues y él me decía eso, que en parte había sido la gestión de la alcaldesa, pero además que se habían conseguido los recursos. Sí, Son, pues, son proyectos emblemáticos, digamos. Entonces, muchas veces falta esa voluntad política, ¿cierto? O por supuesto, esa po, capacidad, digamos. por supuesto. En realidad no es mucho más que moverse, no es mucho más que decisión política, ¿no es cierto?, de buscar el financiamiento para los proyectos. Te reitero, la Municipalidad de Putre, el Pato Negrón se siente más solo que la una allá arriba en Putre. Porque él es el secretario de planificación, cumple un montón de funciones, ¿te das cuenta? Tiene muy poca gente a su cargo, ¿no es cierto? Y nadie muy especializado, ¿no es cierto? Muy fácil, pues, o sea, simplemente lo que hace el pato, ¿no es cierto?, es conseguirse
que financiamiento para todos los proyectos que necesitan. Así de corto, desde el principio hasta el final. Claro. Pero los hechos tampoco. Pero funciona. La gracia, ¿no es cierto?, del Claro. asunto, ¿no es cierto?, es que se puede, ¿no es cierto?, y la forma de hacerlo está acá. ¿Ok? Claro. Es lo que estamos explicando acá. No se necesita, ¿no es cierto?, tener un batallón de ingenieros, ¿no es cierto?, para formular proyectos. Porque eso lo puedes pedir como financiamiento para estudios previos inversionales, para estudios básicos, para todo lo que tú necesitas antes. ¿Te das cuenta? Y por supuesto tampoco necesitáis tener una empresa constructora para hacer las cosas. Más todavía yo te diría que el Paseo Higgins en Putre, ¿no es cierto?, es un gran proyecto, ¿no es cierto?, porque de verdad incluso eso debería ser patrimonio cultural, ¿no es cierto?, algo por el estilo, incluso. Tiene construcciones antiquísimas, ¿no es cierto?, qué sé yo, calles de adoquines y qué sé yo, ¿no es cierto?, esa cuestión hay que preservarla, y ahí proyectos con pertinencia cultural es súper fácil conseguirle financiamiento. ¿Sí? O sea, proyectos, ¿no es cierto?, que preserven, ¿no es cierto?, qué sé yo, edificios patrimoniales y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, es súper fácil conseguir lucas para eso. Claro. Igual que lo hacía Fundación Altiplano. Así es. Pero el mismo Putre, ¿no es cierto?, lleva empantanado, no sé, 10 años, ¿no es cierto?, con el problema de la basura, por ejemplo. ¿No sé? Eso no lo tiene resuelto. O sea, hasta el día de hoy Claro. De entiendo hecho, creo que... que esos feos están bajando camiones de basura hasta Arica. Claro. O sea, no vamos a decir que es muy inteligente estar bajando un camión con basura hasta Arica. Me parece bastante estúpido eso. Ñam. O no. En fin, ya, eso. Bueno, ahí falta un poquito más de gestión. En realidad, si uno fuera un poquito menos tonto, ¿no es cierto?, lo que debería hacer es buscar una solución integral, ¿no es cierto?, en toda la región. Porque son las municipalidades que están en cordilleranas, Bisbiri, Putre, qué sé yo, Camarones incluso, ¿no es cierto?, tienen, uno de los problemas que tienen, ¿no es cierto?, es que sus problemas de residuos, ¿no es cierto?, son súper marginales. O sea, en realidad tenéis que pensar en una forma de tratamiento de residuos, ¿no es cierto?, que no es muy convencional, porque no tenéis escala de producción para eso. ¿Okay? Pero bueno, efectivamente ahí falta algo más, falta capacidad para vincularse con las otras instituciones públicas de la región. ¿Okay? Pero sí, efectivamente Putre yo diría en contrapartida a lo que es Arica, por ejemplo, en contrapartida a lo que es Bisbiri, ¿no es cierto? Putre, ¿no es cierto?, es un ejemplo bueno, ¿no es cierto?, destacable de municipalidad que funciona bastante bien, bastante mejor que el resto. ¿Okay? No se trata de pelar a los alcaldes en todo caso aquí, digamos. Bueno, aquí está la transferencia de capital, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto? Bueno, a ver, aquí aparece un listado, ¿no es cierto?, de a dónde se pueden enviar esas transferencias de capital. ¿Ok? O sea, el ejemplo que yo di, ¿no es cierto?, es un ejemplo un ejemplo municipal. Pero, ¿no es cierto?, pero también se utiliza, ¿no es cierto?, en otro sentido de la transferencia de capital. ¿Ok? O sea, y de hecho, el gobierno regional actual, ¿no es cierto?, ha utilizado harto, ¿no es cierto?, por ejemplo, esta partida que está acá. La transferencia de capital al gobierno central. Ya lo dijimos en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales de Arica y Parinacota no suelen ser muy eficientes, ¿no es cierto? Entonces, históricamente lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, es que para mejorar la pinta del gasto, ¿no es cierto?, se le ha pasado mucha plata, por ejemplo, al MIMBU para construir viviendas sociales. ¿Ok? Se le ha pasado mucha plata al MOP, ¿no es cierto?, del gobierno regional. Todas son transferencias que van desde el gobierno regional a los ministerios. Son transferencias al gobierno central. ¿Te das cuenta? Qué sé yo, en otras oportunidades se le pasó plata al CENSE, ¿no es cierto?, qué sé yo, y de nuevo es transferencia al gobierno central. O al Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, para el caso del COVID, ¿no es cierto?, y también fue una transferencia al gobierno central. Se pueden transferir también al sector privado, ¿no es cierto?, a fundaciones privadas sin fines de lucro, esencialmente. Transferencia del 33, por ejemplo, que se lleva a la Fundación Altiplano para, que se yo, para su programa de remodelación de iglesias patrimoniales, que si yo quiero, esto se le pasó plata a la Fundación Altiplano a través del 3301. ¿Ok? Transferencia de capital al sector privado. Y así por el estilo. Aquí está el listado de organismos a los que se les puede pasar plata, ¿no es cierto?, por esta vía del 33. ¿Ok? ¿Sí? Bien, eso. Aquí una pincelada, ¿no es cierto?, de cómo funciona el sistema de inversiones público nacional. ¿Ok? Dudas hasta aquí. A ver.
cómo funciona esto. ¿Ok? Ya está, yo espero que a esta altura del partido esté más o menos claro. O muy enredado. No sé, ¿cómo están? ¿Se entendió lo que hemos estado viendo? Sí, profe. Roles y funciones, ¿no es cierto? Qué sé yo, más o menos, cuáles son las modalidades de asignación, qué sé yo qué. Bien. Y vamos a picar un poquito más de detalle, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Una de las cosas que habíamos comentado, ¿no es cierto?, es que hay cierto tipo de inversiones, ¿no es cierto?, que no requieren pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, que tienen autonomía para decidir su inversión, ¿ok? Y hay varias razones para eso. Unas son de corte legal, ¿no es cierto? Hay otras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con ciertas argucias de tipo administrativo, ¿no es cierto?, que permiten desarrollarlas sin pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, y otras que tienen que pasar igual. ¿Okay? De hecho, el propio Ministerio de Desarrollo Social, dentro, ¿no es cierto?, de su estructura de evaluación ex ante, ¿no es cierto?, tiene algunas reglas, ¿no es cierto?, que también hacen que tampoco sean visibles por el Ministerio de Desarrollo Social así en paquete. ¿Okay? Ejemplo, que si yo, si tú quieres intervenir, que si yo, la ruta 11CH, que es una ruta internacional, ¿no es cierto?, esa evaluación no se hace en Arica. Como es una ruta internacional, ¿no es cierto?, la hace el Ministerio de Desarrollo Social en Santiago en una unidad especializada. De hecho, hay muchísimas inversiones en el caso de Arica que se hacen en Santiago justamente por eso, porque Arica es una zona bien especial en sentido. O sea, a ver, ejemplo, la evaluación, ¿no es cierto?, del proyecto del Hospital Juan Noé, ¿no es cierto?, se hizo entera en Santiago. Adivinen por qué. ¿Que no había gente aquí para evaluar eso? La respuesta es no, no es eso. ¿Okay? De hecho, se hacía una preevaluación acá, pero internamente dentro de la CERPLAC, ¿no es cierto?, se mandaba el proyecto a Santiago, ¿no es cierto?, porque ocurre, ¿no es cierto?, que en el caso de proyectos de salud, ¿no es cierto?, hay dos o tres áreas, ¿no es cierto?, en que se tiene que consultar hasta el Ministerio de Defensa de Santiago, en el caso de Arica, porque somos zona fronteriza. Mira, esto se los cuento, ¿no es cierto?, porque me pasó a mí directamente, ¿no es cierto?, y esto no es un mito urbano, no me lo contaron, ¿ok? Una de las cosas que yo objetaba de la reconstrucción del hospital, ¿no es cierto?, era que yo decía, oye, pero ese hospital, ¿por qué diablos lo vamos a construir donde mismo? El lugar donde está el hospital es pésimo. ¿Te das cuenta? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el hospital está como en un rincón de la ciudad, está pegado al cerro. O sea, ¿y dónde vive la gente? Lejos, po. A todo el mundo le queda lejos llegar al hospital. ¿Se han fijado en ese detalle? Está en un rincón y además está pegado, ¿no es cierto?, a un montón de vías y calles, ¿no es cierto?, que es un infierno. O sea, fíjense ustedes que el hospital no tiene estacionamiento. ¿Te das cuenta? O sea, la gente que llega en autos particulares, por ejemplo, a dejar a un tipo que está enfermo, qué sé yo ¿qué hace con el auto? Ahí. Es un desastre entero. Yo decía, ¿por qué diablos construir de nuevo el hospital acá? Si vamos a demoler un edificio, ¿no es cierto? ¿Por qué no construimos el hospital en un lugar que sea más accesible para la gente, donde haya más espacio, ¿no es cierto?, donde podamos construir estacionamientos, para no depender solamente de las ambulancias, que le saquen parte a los pacientes, cosas de ese estilo? Nadie sabía responderme. ¿Te das cuenta? Finalmente conversé con la jefa de división de inversión en el Ministerio de Desarrollo Social en Santiago, ¿no es cierto? Y me dijo, puta, porque el hospital tiene que pasar por el Ministerio de Defensa. Y esto mismo que estás diciendo tú, ¿no es cierto?, lo dijimos nosotros mucho tiempo antes. El punto está, ¿no es cierto?, que cuando consultamos al Ministerio de Defensa, dijeron que el hospital no se movía de ahí. Porque ese era el único lugar defendible de la ciudad para el hospital. Defendible, ¿qué significa eso? Bueno, decían que en caso de guerra, ¿no es cierto?, el hospital está protegido por el cerro, no lo pueden bombardear desde el sur. Y desde el norte, ¿no es cierto?, los aviones no llegan ni cagando a bombardear el hospital. O sea, es una posición estratégica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la defensa, weón. ¿Qué tal? ¿Alguno de ustedes habría sospechado que el hospital está ahí porque dijeron los milicos?
No, qué interesante, profe. No me había imaginado incluso. Como te digo, esto no es cuento, no es mito urbano, no es me pasó a mí directamente, me lo dijeron a mí, ¿no es cierto?, con todas sus letras. ¿Sabes? Ahí tengo, en alguna parte está el informe escrito, ¿no es cierto?, que me dicen, mire, el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto?, determinó, ¿no es cierto?, que el hospital no se podía mover de esa localización, por razones de seguridad nacional, a la orden. ¿Qué tal? Bueno, a ver, Increíble. pues esto es un cuento aparte, ¿no es cierto?, era para explicarle, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Desarrollo Social internamente también hace cosas, ¿no es cierto?, que son como raras, digamos, en el sentido, ¿no es cierto?, que también hay cierta competencia interna, ¿no es cierto?, que es diferente. Pero vamos a la cosa. Ya estamos claros. Hay ciertas iniciativas que no pasan por el Ministerio de Desarrollo Social y otras que sí lo pasan. De hecho, ya se lo había dicho en alguna oportunidad, esta es una cuestión de poder, ¿ok? Hay muchas instituciones públicas, ¿no es cierto?, que andan pechando para que el Ministerio de Desarrollo Social no les revise sus iniciativas de inversión, ¿ok? Y se desarrollen incluso sistemas complejos, ¿no es cierto?, para impedir que el Ministerio de Desarrollo Social se meta a evaluar y a hacer cosas, ¿no es cierto?, a preguntar cosas complicadas, ¿no es cierto?, de los proyectos. Pero aquí, más formalmente, aquí está, ¿ok? La adquisición de activos no financieros, ¿no es cierto?, no suele evaluarse a través del Ministerio de Desarrollo Social, a menos que se trate de inversiones muy importantes. ¿Okay? Estamos pensando, ¿no es cierto?, que si yo, equipos médicos de alto valor, que si yo, ¿se acuerdan ustedes del caso del angiograma, por ejemplo? El angiograma, ¿no es cierto?, es un equipo, ¿no es cierto?, que permite, no sé, no soy médico, ¿no es cierto?, pero los médicos me comentaban, ¿no es cierto?, que permitía evaluar la salud del corazón a través de no sé qué cachimba. Bien, ese equipo, ¿no es cierto?, tiene el buen gusto de costar como $1,500,000, ¿no es cierto?, y hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, se instaló en Arica. Eso tuvo que ser evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social, a pesar de tratarse de un activo no financiero. Pero en realidad, por su valor y por la complejidad de instalarlo, ¿no es cierto?, pasó como proyecto de inversión. ¿Ok? O sea, mientras ese proyecto es la compra de un equipo, pero en realidad tenía que tratarse como una inversión, por lo tanto pasó al subtítulo 31. ¿Ok? Y aquí, por lo tanto, ¿no es cierto?, queda vacío el espacio de los activos no financieros. Eso no se evalúa, ¿no es cierto?, en general, simplemente se considera la necesidad, las justificaciones, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y pasa directo a financiamiento. Pero las iniciativas de inversión sí pasan. Y la transferencia de capital también. ¿Ok? Porque de hecho la transferencia de capital tiene como propósito financiar la ejecución de un proyecto. Ese proyecto tiene que estar evaluado. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Se analizan en el MDS, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Desarrollo Social, las que pasan por análisis y evaluación externa, ¿no es cierto?, a las instituciones, los programas y proyectos. Los proyectos que postulan ejecución por un monto superior a las 2.000 UTMs. ¿Ok? 2.000 UTM son como 800 millones. Esos son obligatorios. ¿Ok? Estos son obligatorios. Estos tienen que pasar por el Sistema Nacional de Inversiones y eso pasa por análisis bastante más detallados. En general, ¿no es cierto?, los proyectos que van al Ministerio de Desarrollo Social son todos, ¿ok? Pero lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay muchos proyectos que vienen empaquetados en programas que ya han sido evaluados. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? El caso que se dio los jardines infantiles, que lo comentaba hace un rato atrás. El jardín infantil, ¿no es cierto?, tiene un diseño, ¿no es cierto?, y una especificación, ¿no es cierto?, que ya está aprobada en Santiago, ¿no es cierto?, centralizadamente. Lo único que evalúa el Ministerio de Desarrollo Social del caso del proyecto de jardín infantil, ¿no es cierto?, es su localización, ¿no es cierto?, y las inversiones que se tienen que hacer locales. No se mete en diseño, ¿no es cierto?, en ninguna de esas otras cosas. O sea, lo que evalúa el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, son los, qué sé yo, el proyecto de instalación de servicios sanitarios, de electricidad, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de accesibilidad, ¿no es cierto?, y mecánica de suelo. No más que eso. ¿Ok? Eso es lo único que revisa acá el Ministerio de Desarrollo Social. Lo demás, listo. ¿Ok? Un proyecto, que sé yo, como la reposición de la ruta 11CH, ¿no es cierto?, que a pesar de que es solo una reposición, ¿no es cierto?, que sé yo, que son obras de mantención, que sé yo, recarpeteado y cosas de ese estilo, es un proyecto carísimo, ¿no es cierto?, y aunque es una obra leve en relación a la ruta, ¿no es cierto?, igual pasa por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ok? Sin embargo, ¿no es cierto?, hay programas, ¿no es cierto?, como los FRIL, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son proyectos, ¿no es cierto?, que, a ver, no es que no pasen por el Ministerio de Desarrollo Social, lo que pasa es que pasan centralizadamente. ¿Ok?
Los FRIL son programas, son inversiones menores, de hasta 50 millones de pesos, ¿no es cierto?, que son de interés municipal principalmente. ¿Ok? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que las normas del FRIL, ¿no es cierto?, fueron aprobadas en Santiago, ¿no es cierto?, a través, con participación del Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que se supone en ese caso, ¿no es cierto?, es que cualquier obra que sea elegible para FRIL, ¿no es cierto?, está preaprobada, digamos. Hay como una línea de crédito, ¿no es cierto?, como abierta, ¿no es cierto?, directamente para aprobar proyectos, ¿no es cierto?, que cumplan los requisitos del FRIL. Alguien preguntó hace una clase de atrás, ¿no es cierto?, por el caso del Fondo Social. Es la misma historia. ¿Cómo se llama? Los fondos sociales, ¿no es cierto?, están bajo el paraguas administrativo, ¿no es cierto?, de un programa de proyectos sociales, ¿no es cierto?, que es del Ministerio del Interior. ¿Ok? Y los gastos elegibles dentro de los fondos sociales, ¿no es cierto?, están preaprobados, ¿no es cierto?, en la estructura del programa. Por eso es que las inversiones, ¿no es cierto?, que se hacen con fondos sociales no requieren autorización nuevamente del Ministerio de Desarrollo Social. Si ustedes se dan cuenta, hay como si se quiere, hay un ajuste administrativo, ¿no es cierto?, que permite que algunos proyectos no pasen por el Ministerio de Desarrollo Social. Pero la regla general, ¿no es cierto?, es esta. Ningún proyecto que cueste más de 2.000 UTM, ¿no es cierto? La UTM, ¿no es cierto?, la utilidad tributaria mensual está en alrededor de unas 50 lucas más o menos, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Ningún proyecto que cueste más que eso, ¿no es cierto?, va a evitar pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, va a pasar igual. Muchos proyectos, ¿no es cierto?, de menor valor que este también pasan, pero normalmente hay algunos esquemas que permiten evitar, ¿no es cierto?, ese proceso. ¿Ok? Hay otros límites también, o sea, qué sé yo, en el gasto regional, por ejemplo, qué sé yo, todo lo que equivalga alrededor de 200 millones de pesos, ¿no es cierto? Esta medida en UTM también, que ni me acuerdo cuánto es, tiene que pasar por la Contraloría. ¿Okay? La asignación presupuestaria debe pasar por la Contraloría, ¿no es cierto? Y casi todo el proceso está supervisado por Contraloría también. Y todo el mundo le hace quita eso. Entonces, son muchísimos los proyectos que se aprueban, ¿no es cierto?, por 195 millones de pesos, por 197 millones de pesos, cosas de ese estilo, que permiten la ejecución directa sin previo paso, sin autorización de Contraloría. ¿Okay? Son trucos, digamos, son trucos administrativos. Aquí hay un límite, ¿no es cierto?, que es el límite de las 2.000 UTM, ¿no es cierto?, que eso es impaganitable. Es decir, eso tiene que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social. Menos que eso, muchos proyectos pasan. Muchos otros van bajo paraguas administrativos que permiten evadir esta cuestión. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Aquí está el truco en específico, chanchitos. Fíjate que en el caso de la municipalidad, aquí truco, ¿ok? Para el que le toque trabajar en una municipalidad, ¿no es cierto? Y que las normas de inversión, ¿no es cierto?, son bien... a ver, las normas de inversión a veces mira, hacen diferencia, ¿no es cierto? Aquí, aquí hay muestras de centralismo, ¿no es cierto?, de justificación, ¿no es cierto?, para no hacer algunas cosas. Muestras de centralismo. Un proyecto de inversión que lo realice un ministerio, normalmente, ¿no es cierto?, debe necesariamente, ¿no es cierto?, pasar por informe del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, si un ministerio, llámese el Ministerio de las Públicas o algo por el estilo, si usted quiere construir un camino, por decirte algo, ese tipo de inversiones son carísimas, pasa por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ok? Pasa por evaluación ex ante. ¿Ok? Hasta aquí fantástico. ¿Ok? Solo que el RATE, ¿no es cierto?, es decir, la calificación que le entregue el Ministerio de Desarrollo Social, en el caso de los ministerios, no es más que una recomendación. El ministro, ¿no es cierto?, puede decidir, ¿no es cierto?, que mire, el Ministerio de Desarrollo Social lo encontró como el ajo el proyecto, ¿no es cierto?, que le faltaba información, que era OT, que era cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero el ministro puede decir por la vía de una resolución, ¿no es cierto?, decir, hágalo igual. La recomendación del Ministerio de Desarrollo Social procede a introducírsela por donde le quepa. ¿Ok? En el caso de los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, es obligatoria. Un intendente no puede hacer un proyecto si no lo autoriza el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí tenemos un buen ejemplo de centralismo, muchachos. Pero pues, eso también permite, ¿no es cierto?, que si tú tienes un ministro amigo, ¿no es cierto?, entonces pasas todo lo que quieras, ¿no es cierto?, y da lo mismo el resultado que se obtenga en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Okay? Yo te había comentado que había un mecanismo
para saltarse esto, Mm, algo así. hartos. ¿A eso se refiere? Mm. Aquí hay uno, ¿ok? Bueno, lo que le quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que muchas veces la administración pública es un poco ñata, no sé cómo llamarlo, un poco tonta. Tiene pecadillos. Uno de ellos es el centralismo, otro de estos, ¿no es cierto?, está aquí. ¿Okay? Las municipalidades, ¿no es cierto?, tienen autonomía. En realidad, ¿no es cierto?, no son parte del gobierno las municipalidades, no son gobierno. En estricto rigor, incluso desde el punto de vista presupuestario, se les trata como entidades, como organizaciones privadas. De hecho, el alcalde tiene autonomía, el alcalde es una persona electa. ¿Te das cuenta? No es distinto de una junta de vecinos. Es como el presidente de las juntas de vecinos, el alcalde. ¿Okay? Por lo mismo, la ley de municipalidades les da autonomía, ¿no es cierto?, para decidir, ¿no es cierto?, sobre las inversiones que hagan, sobre los proyectos y programas que quieren hacer, ¿no es cierto?, con platas municipales, pueden hacer lo que quieran en la práctica, siempre que lo apruebe el Consejo Municipal. Lo que apruebe el Consejo Municipal va a misa, en el caso de las municipalidades. ¿Ok? Pero lo mismo no ocurre cuando son financiadas por el gobierno regional. O sea, si la municipalidad decide construir una escuela, por decir cualquier cosa, ¿no es cierto?, un consultorio, una plaza, lo que sea, ¿no es cierto?, si lo hace con platas municipales, hace lo que quiere. Si decide que no tiene la plata y le pide la plata al gobierno regional, tiene que pasar por la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, tiene que pasar por la evaluación de la inversión. Y entre medio hay un límite. ¿Y qué pasa, no es cierto, qué sé yo, si el 70% del presupuesto de la inversión que se quiere hacer es municipal y solo el 30% es regional o de otra institución? Bueno, como la mayor parte de la plata, ¿no es cierto?, es municipal, no pasa por instancias de evaluación, va directo. Si la mayor parte del financiamiento viene del gobierno regional o de otra institución pública, entonces sí pasa por el... ¿Dónde está el límite? En el 50%. Truco. Si ustedes trabajan en una municipalidad, ¿no es cierto?, y quieren hacer un proyecto apurado, ¿no es cierto?, pero necesitan plata, pidan el 50% menos 10 pesos al gobierno regional, menos una luca, porque el presupuesto se maneja en lucas. Cuidado con eso. ¿Se fijaron que las leyes de presupuesto venían en miles de pesos? En Chile, ¿no es cierto?, aquí tenemos la mejor afirmación, ¿no es cierto?, que en realidad la moneda local de Chile, ¿no es cierto?, es la luca. Nadie está pensando en pesos. Bueno, entonces, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, construir un proyecto rápido, ¿no es cierto?, en una municipalidad, ¿no es cierto?, pídanle la mitad menos una luca. Con esa mitad más una luca, ¿no es cierto?, entonces ustedes pueden hacer el proyecto, ¿no es cierto?, sin preguntarle a nadie. Basta que lo apruebe el Consejo. Truco. Por si acaso ustedes trabajan en una municipalidad. Estas son las normas, chanchitos. Aquí están las normas, ¿no es cierto?, de elegibilidad para evaluación ex ante. Bueno, esto lo habíamos comentado. El plazo para ingreso de iniciativa, ¿no es cierto?, la forma en que esto se gestiona, ¿no es cierto?, es ventanilla abierta, ¿no es cierto? El Ministerio de Desarrollo Social recibe proyectos, ¿no es cierto?, durante todo el año para ser ejecutado en cualquier momento. Incluso puede pasar lo siguiente. A ver, la teoría del sistema de inversión, ¿no es cierto?, diría que en realidad los proyectos de inversión deberían aprobarlos uno por uno en el Congreso. En realidad nadie trabaja con tanta anticipación. La verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que la administración pública prepara el presupuesto de un año para otro. ¿Ok? O sea, una vez que tiene la plata, empieza a procesar los proyectos para autorizarlos, para estudiarlos, para decir, si yo quiero, ¿no es cierto?, y trata de hacerlo, ¿no es cierto?, durante el año. Ustedes pueden presentar proyectos, ¿no es cierto?, de inversión pública en cualquier minuto del año, en el Sistema Nacional de Inversión. Incluso, ustedes podrían decir, atinadamente decir, bueno, estoy proyectando construir, no sé, mejorar un camino, una calle, ¿no es cierto?, de Arica, ¿no es cierto?, pero en realidad no voy a tener tiempo de ejecutarla sino hasta el próximo año. Y pueden postularlo, ¿no es cierto?, a un proceso presupuestario, ¿no es cierto?, de un año subsiguiente. Si ustedes son responsables, probablemente ustedes harían una planificación bien estricta, ¿no es cierto?, de la pega. Y claro, el proyecto, ¿no es cierto?, sigue su curso normal, ¿no es cierto?, y cuando llegue el año de postulación, ¿no es cierto?, entonces recién entra a discusión presupuestaria. ¿Ok?
puede ocurrir algo tan curioso como esto. Puede ocurrir que ustedes digan, mira, ¿sabes qué más? ¿No es cierto? Yo quiero construir, ¿no es cierto?, un nuevo consultorio, ¿no es cierto?, el año 2023, y me doy este año y el próximo, ¿no es cierto?, para estudiarlo, para diseñarlo, para buscar el lugar, qué sé yo, quiero, ¿no es cierto?, hacer todas las pegas antes que hay que hacer antes de construir, ¿ok? Antes que me pasen la plata para construir. Y podría ocurrir, ¿no es cierto?, que el gobierno regional le diga, oiga, ¿sabes qué? Necesitamos gastar la plata porque se nos cayeron proyectos. ¿Por qué no adelante este proyecto? Puede ocurrir. De hecho, las actuales autoridades administrativas del gobierno regional, ¿no es cierto?, se han hecho varios paseos, ¿no es cierto?, pidiendo a las reparticiones públicas que adelanten proyectos, ¿no es cierto?, porque necesitan gastarse la plata. Aquí está, ya seguimos pegados en estos chanchitos. A ver, es la hora. Estamos en la hora, ¿no es cierto?, y yo mismo ando cateteando, ¿no es cierto?, en la facultad para que se respeten los horarios, así que vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Yo esperaba haber terminado esta introducción hoy día, pero no. Dejamos de Nos compartir quedamos a pantalla. 3 diapositivas. Me quedamos a 3 diapositivas de terminar esta parte. Bueno, vamos a tener que Sí. verla en la próxima clase. Profe, usted el PPT lo tiene en la internet. Debería subirlo. Mira, estoy súper atrasado Oh, con sí. la configuración de los cursos, pero los voy a subir, chanchitos. Ya, Este fin de gracias, semana profe, me voy a porque hacer un tiempo para, ¿cómo se llama?, para ver el material que hay que subir, ¿no es cierto?, qué sé yo, y actualizar la configuración de los cursos, ¿ya? Discúlpenme por ahora, porque en realidad estaba muy atorada pega, pero yo espero, ¿no es cierto?, que entre jueves y viernes, ¿no es cierto?, el lunes deberían estar todos los PPTs, bibliografía, estructura del curso, etcétera, etcétera, ¿ya? ya, gracias, qué bueno. Pero van a estar disponibles para ustedes, además en formato PDF, para que sea fácil que los descarguen y qué sé yo, ¿no es cierto? Porque tal como está en PowerPoint, ¿no es cierto?, es pesadísimo, es muy difícil de imprimir, qué sé yo, ¿no es cierto?, es una joda. Así que se los voy a subir en formato PDF, ¿ya? Ya, profe, no hay problema. Preguntas, ¿alguna inquietud, alcance, observación, queja? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo al menos no, profe. ¿Nadie más? La Melissa le quedó todo clarísimo. ¿Los demás animales? Todo bien, profe. ¿Todo bien? El animal. Viejos perros y chanchos pollos. Muy buenas tardes, ¿no? Claro, buenas tardes hasta ahora. Ya están, chicos. Nos vemos en la próxima clase, muchachos. ¿Ya? Ya, profe, que tenga buen día. Nos Chao. vemos. Chao, chao.